Hay historias que la naturaleza susurra, pero solo unos pocos se detienen a escucharlas. Hoy descubrirás una de ellas. Culebra corredora de Santa Lucía, la serpiente que resucitó de entre los muertos. Imagina que eres el último de tu especie. Tú y otros 10 sobrevivientes, escondidos en una isla tan pequeña que cabrías en 2 campos de fútbol. El mundo entero te dio por muerto hace casi un siglo, pero estás aquí, aferrado a la vida, con un enemigo esperando al otro lado del agua. Esta es la historia de la culebra corredora de Santa Lucía, una serpiente que logró lo imposible, regresar de la extinción, pero su batalla aún no ha terminado. Las islas del Caribe, cuando piensas en ellas, probablemente imaginas playas de arena blanca, aguas cristalinas y palmeras meciéndose al viento. Pero bajo esa postal idílica se esconde una tragedia silenciosa. En los últimos 500 años, desde que los europeos llegaron a estas tierras, hasta el 70% de las especies únicas del Caribe han desaparecido para siempre. Aves que nunca volverán a cantar, reptiles que ya no caminarán por la selva, mamíferos borrados del mapa. Estamos hablando de la mayor extinción masiva regional causada por el ser humano en la era moderna, un genocidio biológico que ocurrió mientras el mundo miraba hacia otro lado. Y en medio de este apocalipsis ecológico, vivía una serpiente, Santa Lucía, una pequeña nación insular en el Caribe oriental. 616 kilómetros cuadrados de selva tropical, montañas volcánicas y costas bañadas por el mar turquesa. Aquí, entre los bosques densos y los arbustos secos del sur, habitaba un reptil extraordinario, la culebra corredora de Santa Lucía. No es una serpiente gigante, no es venenosa, no tiene colmillos retráctiles ni patrones hipnóticos en su piel. Mide apenas 1,25 metros de largo, del color de la tierra húmeda, con escamas que brillan suavemente bajo el sol del mediodía. Pero lo que la hace especial no es lo que es, sino lo que representa. Durante millones de años, esta serpiente evolucionó en total aislamiento. Se convirtió en la cazadora perfecta de su pequeño universo insular. Ágil, silenciosa, letal para los roedores y lagartos que constituían su dieta. Salía a cazar de día, deslizándose entre las raíces y las hojas secas, con una elegancia que solo los depredadores perfeccionados por el tiempo poseen. En 1887, un naturalista la describió por primera vez para la ciencia. Le dio un nombre. La catalogó, la dibujó en sus cuadernos, y para cuando terminó de hacerlo, ya era demasiado tarde. A finales del siglo XIX, los colonos europeos tuvieron una idea que consideraron brillante: introducir mangostas en las islas del Caribe para controlar las poblaciones de ratas y serpientes venenosas que amenazaban sus cultivos. Fue uno de los desastres ecológicos más catastróficos de la historia. Las mangostas no son simples roedores, son depredadores feroces, rápidos como el rayo, con mandíbulas capaces de triturar huesos. Y cuando llegaron a Santa Lucía, no distinguieron entre serpientes venenosas y serpientes inofensivas. Para ellas, todas eran presas. Primero, las mangostas devoraron a los lagartos y roedores, las mismas presas de las que dependía la culebra corredora. Sin comida, las serpientes comenzaron a morir de hambre. Luego, las mangostas fueron directamente a por ellas. Las atacaron en sus refugios, las persiguieron de día, las mataron mientras dormían de noche. En apenas 50 años, la culebra corredora de Santa Lucía fue borrada del mapa. Para 1936, los científicos la declararon extinta, otra víctima más de la arrogancia humana. Otro capítulo cerrado en el libro de las especies perdidas. O eso creían. Frente a la costa sur de Santa Lucía, apenas visible desde la playa, hay una isla diminuta, María Major, 10 hectáreas. Eso es todo, más pequeña que 12 manzanas de una ciudad. Un lugar tan insignificante que la mayoría de los mapas ni siquiera lo nombran. Pero en 2012, un equipo de biólogos decidió hacer algo que parecía absurdo: buscar una serpiente que llevaba muerta más de 75 años. Y la encontraron. 11 serpientes, 11 sobrevivientes, escondidas entre las rocas y la vegetación seca de esa isla olvidada. Imagina la escena: científicos arrodillados en la tierra, conteniendo la respiración, sosteniendo en sus manos una criatura que el mundo entero había dado por perdida.
un fantasma hecho carne. ¿Cómo sobrevivieron? Por puro azar. María Mayor nunca fue invadida por las mangostas, quizás porque era demasiado pequeña, quizás porque nadie se molestó en llevarlas allí. Sea cual sea la razón, esa isla se convirtió en el último refugio de una especie condenada. 11 serpientes. Contra todas las probabilidades, contra el tiempo mismo, se estableció un programa de cría en cautiverio. Biólogos dedicaron sus vidas a salvar a estas serpientes. Monitorearon cada nacimiento, celebraron cada pequeña victoria, pero la población silvestre sigue siendo inferior a 20 individuos, 20 en todo el planeta. Para ponerlo en perspectiva, hay más astronautas en el espacio en este momento que culebras corredoras de Santa Lucía en la naturaleza. Y en 2017 llegó la siguiente amenaza. Un proyecto turístico propuso construir un dique que conectara María Mayor con la isla principal, para que los turistas pudieran caminar hasta allí, para que pudieran tomarse selfies en la isla de las serpientes raras. Pero ese dique no solo traería turistas, traería ratas, traería mangostas, traería el apocalipsis final para las últimas serpientes del mundo. Hasta ahora, ese dique no se ha construido, gracias a la presión de organizaciones conservacionistas, gracias a científicos que se negaron a quedarse callados, pero la amenaza sigue allí, esperando. La culebra corredora de Santa Lucía sigue clasificada como en peligro crítico de extinción. Podría desaparecer mañana. Un huracán, una sequía prolongada, una rata que logre llegar nadando a María Mayor. Cualquier cosa podría acabar con ella, pero también podría sobrevivir, porque si algo nos enseña esta serpiente es que la vida se aferra con una fuerza que desafía toda lógica. Sobrevivió cuando todos la dieron por muerta. Regresó de las sombras y ahora un puñado de científicos apasionados lucha cada día para asegurarse de que su historia no termine aquí. Porque en el fondo, esta no es solo la historia de una serpiente, es la historia de todas las especies que hemos empujado al borde del abismo y de nuestra capacidad de elegir. ¿Las dejamos caer o las sostenemos con ambas manos? La culebra corredora de Santa Lucía aún respira, y mientras lo haga, todavía hay esperanza. Si disfrutas de la naturaleza tanto como nosotros, suscríbete, dale a like y acompáñanos en cada nueva aventura.